Entonces, en esta ocupación militar, como dice, como dice el dembow de ahora, llegan los monstruos, men, llegan los monstruos. Entonces, ahí llega Francisco Enrique y Carvajal, 121 días, del 31 de julio de 1916 al 29 de noviembre de 1916. A partir de ahí, ese fue el último gobierno dentro de la ocupación, llega un gobernador militar, H.S. Knapp, 267 días, del 29 de noviembre de 1916 al 23 de agosto de 1917. Y otros gobernadores más, muchísimos más, porque parece que estratégicamente lo cambiaban como para que no se confabularan con con los criollos y se pusieran blanditos. Lo que los gringos lo que querían era resolver su problema. Después de eso, en la misma ocupación, proponen al presidente provisional Juan Bautista Vicini Burgos como parte de los gobiernitos que ponían los gringos para que administraran sus intereses aquí en la República Dominicana. Eso fue del 21 de octubre de 1922 al 20 de julio de 1924. Todavía estábamos en la ocupación. Se fueron los monstruos, como dice el dembow. Se fueron los monstruos, men, se fueron los monstruos. Y aquí llegó el fin de la ocupación. En 1924 se produjo la desocupación norteamericana tras la firma de un plan entre Francisco J. Peinado, abogado conservador dominicano, y Charles Evans Hughes, secretario de Estado norteamericano. El plan establecía, entre otras cosas, el mantenimiento del orden impuesto durante la ocupación. El comerciante Juan Bautista Vicini Burgos fue nombrado presidente provisional y las elecciones de ese mismo año fueron electos el presidente y vicepresidente Horacio Vázquez y Federico Velázquez, dirigentes de los partidos nacional y progresista que participaron aliados en las elecciones. Pero ¿qué consecuencias hubo en esos 8 años de la ocupación norteamericana al territorio? Vamos a ver algunos puntos. Miren, señores, hubo organización y desarrollo estratégico del Estado dominicano. ¿Pero para qué? ¿Porque los gringos no querían organizar? No, para sus propósitos comerciales y expansionistas. Pero hubo un desarrollo estratégico, una organización. Aumentó el peso de las relaciones capitalistas en la sociedad dominicana a partir de la consolidación de un modelo agroexportador azucarero dependiente. Se modernizó la infraestructura vial y se desarrolló el comercio exportador e importador, sobre todo con inversiones directas de Estados Unidos. Eran sus fábricas aquí, señores, hay que ver eso. La industria azucarera pasó a ser controlada por el capital norteamericano. Se concentró la propiedad de las tierras con el despojo a campesinos y terratenientes tradicionales por parte de las empresas norteamericanas. Creo estar seguro que en este momento fue que se inició el catastro nacional, que consiste en poder titular las tierras, y ahí aprovecharon para despojar a campesinos y terratenientes dominicanos. Se consolidó el papel dominante del imperialismo norteamericano en el país, en los planos económico y político. Se desnacionalizó la fuerza de trabajo en la actividad azucarera con la inmigración masiva de haitianos y cocolos. Aquí empieza esa inmigración masiva, porque el Estado norteamericano necesitaba producir a toda capacidad. Entonces necesitaba mucha mano de obra para todos los ingenios y para la agricultura en sentido general. Pero la más perjudicial de todo afectó a la educación, señores. Derogaron el Código de Educación, suprimiendo los institutos sociales de Santo Domingo y Santiago. Las escuelas normales teóricas de Puerto Plata, de Azua, La Vega, San Pedro de Macorís y todas esas grandes zonas y pueblos. La prohibición de impartir exámenes
y la expedición de títulos en escuelas primarias y secundarias, y sobre todo el cierre de las facultades de filosofía y letra de la UAS, o de la universidad, porque no era la UAS en ese momento, de la Universidad de Santo Domingo. Eso era para que los dominicanos no pudieran pensar y no pudieran tener idea de debatir lo que estaba pasando en la República Dominicana durante la intervención. Entonces, por eso hicieron por eso hicieron esos golpes tan contundentes contra el desarrollo de la educación en la República Dominicana. Aquí en el 1924 es donde se inicia la Tercera República, lo que conocemos como Tercera República, hasta la caída de Rafael Leónidas Trujillo. Señores, después de esto nos llega Horacio Vázquez, 2057 días, del 12 de julio de 1924 al 28 de febrero de 1930. Y gobierna por tercera vez. Recuérdense que gobernó en agosto de 1899 y gobernó también el 3 de mayo de 1902 hasta el 1903, ante una situación caótica de la economía y la amenaza de la intervención de Estados Unidos. Oiga, amenazando siempre con un golpe de Estado con un golpe de Estado. Esto, señores, para que lo recuerden bien, teníamos ¿cómo se le llama? Una amenaza latente de Estados Unidos siempre por invadir la República Dominicana para tenerla como su finca política y económica. Eso siempre fue así. Señores, Horacio Vázquez Lajara nació el 22 de octubre de 1860. Les voy a hacer esta introducción porque necesitamos conocer quién fue este personaje. Nació en 1960 en Estancia Nueva. Era hijo de un hacendado, de Basilio Vázquez y la señora Ramona Lajara. Surgió en la vida pública cuando el 26 de julio de 1899 participó, como le dije anteriormente, con el grupo de jóvenes que llevaron a cabo el asesinato del dictador Ulises Gerox en Moca. Al poco tiempo de la muerte de Lili Vázquez se convirtió, al igual que su compañero, que lo hemos mencionado anteriormente, y adversario político Juan Isidro Jiménez, en uno de los principales líderes de la República Dominicana. El 2 de septiembre de 1899 asumió la presidencia de la República de manera interina y organizó las primeras elecciones después de la caída del dictador Gerox, en la cual fue electo Juan Isidro Jiménez, quien tomó la posesión el 15 de noviembre de 1899. El 26 de abril de 1902, Horacio Vázquez, con su movimiento 26 de julio, inició un levantamiento que le permitió tomar el poder al derrotar al presidente Juan Isidro Jiménez, su principal rival político, y a quien obligó a salir del país el 2 de mayo. Vázquez se mantuvo en el poder hasta el 23 de marzo de 1903, cuando fue obligado a renunciar, luego que la capital sufrió una guerra civil. Al tumbar al gobierno de Vázquez, Wosi Hill, antiguo hombre de confianza del dictador Ulises Gerox, formó un gobierno provisional y convocó elecciones para el 20 de junio de 1903. Vamos a resaltar algunos aspectos de este gobierno de Horacio Vázquez, que duró 6 años. Fue elegido para 4, pero duró 6. Porque, como dice ese filósofo expresidente de la República, Hipólito Mejía, señores, la sillita es buena. Se eligió para 4 y duró 6, para que ustedes vean cómo son las cosas. Entonces, en este gobierno hubo un ambiente democrático, respetuoso de las libertades públicas, y la oposición disfrutó de las garantías plenas. Se construyó el acueducto de Santo Domingo, se ampliaron las 3 carreteras principales, aceleró el proceso de modernización de la sociedad dominicana, fundó la Escuela Agrícola de Moca, fomentó las actividades agrícolas y la industria, ordenó la construcción de los puentes sobre el río Yuna, Iguamo y Nizao, rompió con la institucionalidad, fue elegido por 4 años y se quedó por 6. Extendió su mandato a 6 años. El hecho produjo una gran fricción entre él y su vicepresidente Federico Velázquez.
Señores, en diciembre de 1924 se suscribió la Convención Dominico-Americana para sustituir la de 1907. El gobierno quedó en libertad de contraer un nuevo préstamo por 10 millones de dólares. Esto creó un clima de bienestar artificial que los seguidores del Horacio atribuyeron a la obra del gobierno genial de este hombre providencial. Ya ustedes se imaginan en ese tiempo tanta flor. Este hombre sí sabe gobernar, pero era con el dinero que había tomado prestado. Más del 50% de los fondos se dilapidaron entre funcionarios y legisladores inescrupulosos. Oiga cómo es que andaba el asunto. Recibían un jugoso soborno para la aprobación de proyectos millonarios para obras que nunca se ejecutaban. Ahí nació, señor, el término, dame lo mío. Es desde ahí que viene eso. Mal manejo de los fondos del Estado, corrupción, derroche, desorganización, y el presupuesto nacional se convirtió en cantera para la creación y mantenimiento de cargos innecesarios, tales como secretarías sin cartera, subsecretarios, inspectores especiales, comisionados, asesores, etcétera, 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 para beneficiar, señores, a los amigos y seguidores del presidente. En ese tiempo se le llamaba la polilla palaciega. Pero la polilla palaciega no se ha acabado. Eso está, óiganme, como si nos estuviéramos refiriendo a esa época. Eso no ha cambiado en nada. Estos empleos innecesarios fueron bautizados con el sobrenombre de botella. De ahí que viene ese nombre que se le pone a esas personas que cobran sin trabajar, que el Estado Dominicano está lleno en la actualidad. En la actualidad. Por eso es que es tan importante leer la historia para saber cómo sucedieron las cosas y cómo están sucediendo hoy y en qué hemos cambiado y en qué no hemos cambiado. Porque nos pintan un sinnúmero de cosas que no son. Hay que leer la historia. Por eso estoy haciendo este programa. El presidente Horacio Vázquez dejaba hacer y pasar. Esa fue la característica de su gobierno, fue la corrupción, el derroche, el despilfarro, como muchos otros gobiernos de este tiempo. En 1927, tras artimaña en la norma constitucional, se prolongó el mandato, como le dije, del presidente Horacio Vázquez hasta 1930. La división entre el presidente de la República, José Dolores Fonseca, y Martín de Moya, un secretario de Estado de Hacienda, propiciaban un fracaso político que aconsejó la permanencia de Vázquez en el poder, pero su salud empeoró, teniendo que trasladarse a la ciudad de Baltimore, en los Estados Unidos. La enfermedad del gobernante incentivó la lucha por el poder entre José Dolores Fonseca, que había sustituido al vicepresidente Velázquez y jefe del ejército, y el general Rafael Leonidas Trujillo. Cuando Horacio regresó, quiso contrarrestar el desajuste político. Señores, pero sus deseos reeleccionistas pudieron más y generaron un movimiento llamado cívico que encabezó el licenciado Rafael Estrella Ureña con el apoyo del ejército. Y así surgió el levantamiento armado de Santiago, que produjo la renuncia de Vázquez a principios de mayo de 1930. El presidente Horacio Vázquez murió el 25 de mayo de 1936 en Tamboril a los 76 años. Y en este momento era un hombre sin ninguna incidencia en la vida política de la República Dominicana. Como una nota, le voy a decir que estuvo casado con Trina de Moya. Trina de Moya era una mujer de gran espiritualidad, y cultivaba la poesía. A ella se dice que escribió el himno de las madres dominicanas, que todos ustedes conocen, que dice: venid los moradores del campo a la ciudad. Ese himno fue escrito por Trina de Moya. Y también Villa Trina, la Villa Trina de hoy, de la provincia de Espaillat, fue por un caserío que tenía Villa Trina en esos lares. Señores, pero Trina de Moya también fue la que apadrinó a Trujillo, lo tomó como ahijado,
al final de su gobierno designó jefe de la Guardia, Trina de Moya. Esa fue la que incidió en que Trujillo fuera el jefe de la Guardia Nacional. Entonces este movimiento cívico trajo a Rafael Estrella Ureña, que duró gobernando 174 días, del 23 de febrero de 1930 al 16 de agosto de 1930. Lo que le estoy diciendo es que Horacio Vázquez fue la antesala de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, eso es para que ustedes vean cómo es que la historia viene transcurriendo. Entonces, el 16 de agosto de 1930, llega Rafael Leónidas Trujillo Molina a gobernar, a decidir los destinos de República Dominicana en un gobierno dictatorial que duró 31 años. 31 años. Pero antes de saber qué pasaba en ese gobierno de 31 años, vamos a salirnos un poquito, a ver un aspecto que es el aspecto internacional. ¿Qué pasaba en el mundo en ese momento que Trujillo llega al poder? Miren, señores, venía una guerra mundial del 14 al 18, prácticamente cuando la intervención norteamericana. Estados Unidos se apoderaba de América Latina con su política expansionista y para eso alimentaba a los gobiernos de fuerza, apoyaba a todos los gobiernos de fuerza. Por eso en Latinoamérica habían tantas dictaduras, porque eran los gendarmes, los perros de caza de los gringos, para que lo tengan claro eso. En 1926, la economía estadounidense vivía en plena era de la prosperidad y la guerra europea la acrecentó. Los Estados Unidos fueron los proveedores de un mercado casi ilimitado, mientras las potencias europeas se aniquilaban entre sí. Aprovechó ese mercado, aumentó su potencial productivo con la innovación tecnológica y agrícola y desplazó al Reino Unido del liderazgo económico mundial. En esta bonanza económica participó la Bolsa de Valores, que vivió un prolongado incremento de las cotizaciones, lo que permitió la formación de una burbuja especulativa, prácticamente lo que pasó con Vázquez, con Horacio Vázquez, y financiada por el crédito, esa burbuja. Esa burbuja originó la Gran Depresión en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores en Nueva York, el martes 29 de octubre de 1929. Esa Gran Depresión, conocido como crack del 29 o martes negro. Oiga bien, aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el jueves negro y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. Esa Gran Depresión del 29, conocida mundialmente. En 1933, ya Trujillo tenía 3 años en el poder, asume la presidencia de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt. Implementa el New Deal, elaborado por un grupo de intelectuales colaboradores de Roosevelt, conocido como Brain Trust, como cerebro verdadero, algo así es la traducción. Tomaron medidas drásticas y urgentes para ir restableciendo la economía del duro golpe de la depresión del 29. Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45. Entró en 1941 para intervenir como proveedor de productos de guerra a los países aliados, especialmente Gran Bretaña y Francia. Esto hizo que el desempleo se redujera en Estados Unidos, porque se revitalizó la industria. Gran parte de esos capitales se canalizaron a través de la industria bélica, en lugar de destinarse a la producción de bienes de consumo. Pero con el ataque de japonés a la base de Pearl Harbor, entra de lleno en todos los frentes. Ahí entró, Estados Unidos tuvo que entrar por ese bombardeo que hicieron los japoneses a la base de Pearl Harbor.
Todas estas convulsiones bélicas en el mundo demandaban de mucha comida. Como esas confrontaciones que hay en el mundo hoy, demandan de mucha comida. Y lo dijimos en programas anteriores. Y entonces, eso trajo mucha bonanza para la República Dominicana. Si nosotros estuviéramos produciendo bastante y estuviéramos exportando y estuviéramos desarrollando la agroindustria República Dominicana en este momento, fuera otra cosa. Entonces, a eso es que hay que ponerle empeño. Lo dijimos en programas anteriores.